Hola, en esta oportunidad vamos a tratar el tema relativo a los papeles de trabajo para la auditoría a sistemas computacionales. Aquí veremos algunos procedimientos, técnicas y herramientas que utiliza el auditor para trabajar su auditoría. Veremos el contenido del legajo de papeles de trabajo, también las claves que utiliza el auditor para marcar sus papeles de trabajo, cuadros, estadísticas y documentos concentradores de información y diagramas de sistema. Podemos encontrarnos el hecho de que al momento de ir trabajando y desde la investigación preliminar, el auditor o equipo auditor va recopilando un grupo de información, de documentos, de papeles, de materiales que pueden ser copias de las bases de datos en dispositivos electrónicos, manuales, paquetes de instalación y un grupo de elementos más que van conformando el legajo de trabajo. Ya señalamos que una característica fundamental de la auditoría es la de recopilar información que le pueda ser útil para la toma de decisiones o para la elaboración o emisión de un dictamen. Cada dictamen, cada conclusión a la que llega un equipo auditor debe estar sustentada, debe haber pruebas, debe haber evidencia. Por eso es muy importante el conjunto de documentos o de trabajo que recopila el auditor. De ahí debe preguntarse dónde, cómo, para qué debe obtener los datos de la auditoría, también de cómo la recopilación de esos datos puede servir para las observaciones o para emitir un dictamen, dónde, cuándo y para qué se registra la información que se obtiene en la auditoría de sistemas computacionales, qué medios se han de utilizar para concentrar, validar, tabular o interpretar los datos obtenidos. Además, quién es el responsable de registrar, concentrar y controlar la información recopilada durante la auditoría, en dónde, cuándo y cómo. Pero también en dónde, cuándo, por qué y cómo se registra la información documental, la emitida por el sistema computacional y la recopilada directamente en el campo. ¿Qué tan válido sería guardar la información recopilada del sistema computacional en medios electromagnéticos? Pues a estas preguntas el equipo auditor debe dar respuesta. Como ven, se pueden utilizar varios métodos para recopilar información, desde documentos físicos, papeles, manuales, white papers y muchas otras, hasta copias de los sistemas, copias de las bases de datos, manuales de usuario y un grupo de elementos más. Es muy variada la forma en que está contenida la información de trabajo que obtiene el auditor informático. Así que vamos a comenzar a definir de alguna manera los distintos documentos que utilizan. Según el autor del libro que utilizamos como guía, los papeles de trabajo que se van a utilizar son hojas de identificación, índices de contenido de los papeles de trabajo, dictamen preliminar, un borrador del mismo, resumen de desviaciones detectadas, las más importantes, situaciones encontradas, es decir, situaciones, causas y soluciones, programas de trabajo de auditoría, guía de auditoría, inventario de software, inventario de hardware, inventario de consumibles, manual de organización, pero también podríamos estar buscando manuales de descripción de puestos, reportes de pruebas y resultados, backup de datos, ya sea disquetes, discos, CDs, discos removibles, de los programas de aplicación de auditoría, backup de las bases de datos y de los sistemas, guías de claves para el señalamiento de los papeles de trabajo, cuadros y estadísticas concentradores de información, anexos de recopilación de informaciones, diagramas de flujo, de programación y de desarrollo de sistemas, testimoniales, actas, documentos legales de comprobación y confirmación, análisis estadísticos de resultados, datos, pruebas de comportamiento del sistema y otros documentos de apoyo del auditor. Así que veamos ahora, comencemos a analizar
el documento hoja de identificación. Como ven, esto es un modelo que se puede utilizar. La hoja de presentación vendría siendo, digamos, la primera página, la portada, lo que identifica el legajo de documentos que se están trabajando. Aquí tenemos entonces que debe estar primeramente el logo y el nombre de la empresa responsable de la auditoría o del auditor que está a cargo de ella. También está la identificación del legajo de la empresa, un nombre, legajo de papeles de trabajo de auditoría al centro de cómputo de la empresa tal. También se coloca la información en esta hoja de identificación del periodo de evaluación, quién es el responsable de la integración del documento y de la auditoría en sí, y también la fecha en la que se pretende hacer la presentación del dictamen o en la que se presentó el dictamen. Esos son los elementos que componen la hoja de identificación. Pero también el auditor, a medida que va trabajando, y eso lo hacen muchos profesionales, al ir describiendo las cosas o las áreas de trabajo, utilizan ciertas siglas o ciertos identificadores que sirven para señalar distintas áreas. Aquí se sugiere, por ejemplo, que cuando se vaya a trabajar con la descripción de los equipos físicos, periféricos y demás equipos, se utilice las siglas HG. Para software y paqueterías, SW. Para seguridad informática, entonces se utilizaría SG. Para describir los elementos recopilados de base de datos, la BSD. Para la documentación relacionada al análisis, diseños y desarrollo de sistemas, DS. Para la documentación relacionada con las instalaciones en el área de sistemas, IS. Para la documentación relacionada con el centro de cómputo, CC. Para la documentación relacionada con la gestión administrativa, GA. Y para lo relativo a los consumibles del área del sistema, CM. Son siglas que pueden variar de un auditor a otro. Esta es una simple recomendación que se hace de qué debería estarse utilizando o cómo debería utilizarse esto. Bueno, tenemos entonces el dictamen preliminar. Recuerden que cuando el auditor o el equipo de auditoría comienza a hacer su trabajo, recopila información, se alimenta, se informa de cuáles son los problemas que están ocurriendo y prepara un dictamen preliminar, es decir, una conclusión previa de lo que creen que podría estar utilizando. Ese dictamen entonces sirve para, a partir de ahí, a medida que vaya profundizando en las investigaciones, en las observaciones, en las visitas a las áreas, va confrontando con el dictamen preliminar y va trabajando los hallazgos, las informaciones que encuentra, los problemas detectados, y va elaborando o mejorando ese dictamen preliminar que al final se convertirá en el dictamen final de la auditoría. ¿Cómo se recopila la información? Bueno, esta es una sugerencia. Hay un documento parecido a este en donde se identifica la empresa, el área auditada y la fecha en la que se está haciendo, y luego a manera de una tabla se van trabajando los detalles que serían, por ejemplo, las situaciones encontradas, las causas identificadas y las soluciones que se han dado a los mismos o las que se sugieren a dichas situaciones. Se identifica quién elaboró a través de su nombre y firma este reporte y también quién lo aprobó. Este es un documento que puede ser útil para muchos aspectos de la vida, es decir, cuando hacemos análisis de situaciones, analizamos y vemos sus causas y definimos entonces las soluciones. Esto puede resultar incluso como documentación útil para la gerencia para situaciones futuras. Aquí tenemos otro documento, el cual puede ser bastante útil. Aquí tenemos entonces un formulario un poquito más amplio, donde vemos, como lo anterior, situaciones, causas, soluciones, pero también fecha de la solución y responsable. ¿Quién fue el responsable de descubrir o de hacer la evaluación o emitir una opinión sobre la situación que se va dando?
Tenemos entonces la planeación de la auditoría, el programa de trabajo de la auditoría, la cual se puede clasificar o identificar como diferentes etapas que pueden ser útiles. Tenemos, por ejemplo, en una primera etapa lo que sería la planeación de la auditoría a los sistemas computacionales, donde se identifica el origen de la auditoría, se realiza una visita preliminar al área que será evaluada, se establecen los objetivos de la auditoría, se determinan los puntos que serán evaluados en la auditoría, se elaboran planes, programas y presupuestos, se identifican y seleccionan los métodos, herramientas, instrumentos y procedimientos necesarios para la auditoría, se asignan los recursos y sistemas computacionales para la auditoría. En una segunda etapa ya entramos en la parte de la ejecución de la auditoría y allí se estarían realizando las acciones programadas para la auditoría, se estarían aplicando los instrumentos y herramientas, se estarían identificando y elaborando los documentos de desviaciones encontradas, se estaría elaborando un dictamen preliminar, el cual también sería presentado para discusión, y luego se integra todo ello al legajo de papeles de trabajo de la auditoría. Finalmente, después que se ha hecho todo esto, entonces se analiza la información y se elabora un informe de situaciones detectadas, y posteriormente se elabora el dictamen final y se presenta el informe de la auditoría. Este sería, en cierta manera, un programa de trabajo de una auditoría informática. Ahora bien, aquí vemos una especie de modelo también de cómo se van representando los distintos elementos encontrados en la auditoría. Aquí tenemos una referencia GA, que dijimos que eso era relativo a la gestión administrativa. Aquí se evalúa o se muestra la actividad o función evaluar, qué técnica se utilizó en la evaluación, un valor porcentual para ponderar lo encontrado, luego entonces la calificación y las observaciones. Con un esquema parecido a esto se puede entonces llegar a las conclusiones, o se van elaborando la guía de cómo se van encontrando las distintas situaciones. Luego tenemos los elementos relativos al inventario de el área de informática. Este es un tema un poco largo y complejo, porque muchas veces no se quiere llegar hasta ahí, pero tenemos que se debe hacer un buen inventario del software, así como del hardware de la compañía, un inventario de las bases de datos e información de la empresa, de los proyectos y desarrollos computacionales que se están realizando en la empresa, un inventario de los puestos de trabajo en el área de sistemas, lo cual debe servir para identificar capacidades del personal, ver si está calificado, si cada quien está en sus áreas correctas y demás. Se hace también un inventario de los reportes y las pruebas de resultados, es decir, de todo resultado emitido por el sistema, como son datos útiles para la toma de decisiones. Se revisan estos o se inventarizan estos para fines de su análisis. También se toman en cuenta los mobiliarios y equipos, las instalaciones de voz, datos, energía, las redes, manuales e instructivos y los respaldos o sistemas de respaldo, disquetes, cintas, etc. Y los consumibles que se utilizan en el área de informática. Como ven, aquí se cubre casi todo el área, o prácticamente todo el área de la función informática, de manera que la auditoría pueda tomar en cuenta cada aspecto y chequear o revisar si se está haciendo correctamente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un inventario de hardware, de software, perdón,
En esta vemos, por ejemplo, cómo se va haciendo un listado de dichos software, su descripción, la versión en la que se encuentra, el inventario o número de inventario que le ha asignado el área de activos fijos, la cantidad de licencias, la forma como está almacenado ese software, si en CD-ROM, disquete, discos, etcétera, a quién fue asignado y quién o dónde se encuentra localizado el software. De esta manera podemos enterarnos o saber exactamente qué tenemos a nivel de software. De ahí puede uno darse cuenta de si hay software muy antiguo, si está manipulando inapropiadamente, si tenemos suficientes licencias, si hay que hacer respaldo en otro medio que no sea quizás los CDs, dónde se encuentra, a ver si está debidamente salvaguardado y si hay seguridad de esa información. Y hablando de seguridad de información, está el detalle de si la empresa cuenta con un sistema o con un esquema bien planificado, bien descrito, bien documentado, de cómo se ha de salvaguardar la información de la empresa. Cada empresa tiene sus puntos fuertes o débiles, o más bien cuán importante o reconoce cuán importantes son los datos de la información, de manera que si ocurre algún tipo de eventualidad o amenaza, la empresa no pierda tampoco pierda tiempo en una posible recuperación, porque tiene esquemas, y solicitar y verificar la existencia de respaldos de backup de información de todo lo que administra la empresa. Otros documentos que debe tener son cuadros y estadísticas de información, anexos de recopilación de información, testimoniales, actas, documentos legales de comprobación, y pueden tenerla a la mano para fines de poder seguir detectando procedimientos, maneras de hacer las cosas, y de ahí saber qué puede estar ocurriendo mal. Aquí se recopila información de, por ejemplo, cantidad de procesos que se realizan, de documentación que se imprimen, operaciones que realiza el área de informática y muchos otros más. Es importante que se pueda obtener estadística o se tenga estadística de la información del sistema. Otros documentos en auditoría informática pueden ser estos relativos a la descripción de los sistemas. Por ejemplo, debo saber qué equipos tengo, qué velocidades tengo, pero también puedo o necesitaría saber el comportamiento de mi sistema, la velocidad con la que opera, con la velocidad en la que asiste, qué capacidades de procesamiento tengo, mis equipos si están actualizados. Debo tener hasta informaciones de los antivirus y de cómo se acciona en ellos, así que es importante poder registrar o detectar toda esa información. Muchas veces cuando el auditor va trabajando, le diga cuáles son las claves que el auditor utiliza para identificar los procesos que va realizando. Por ejemplo, aquí tenemos unos guiones que hacen una verificación de una vez. También, si una cosa fue verificada más de una vez, se hace un coteo con un cruce, y así podemos utilizar diferentes técnicas para ir validando la realización de los procesos o la identificación de elementos. Por ejemplo, tenemos aquí un doble símbolo de pregunta que sería colocado en lugares donde hay algún tipo de suspicacia o de cosas que hay que preguntar o investigar, y así sucesivamente. Se pueden utilizar diferentes técnicas para fines, son útiles porque ellos de una manera rápida y concentrada dan información que puede ayudarnos a obtener, tomar decisiones. Los cuadros estadísticos, las operaciones matemáticas, los resultados, las cantidades de reportes y demás son útiles dentro de la toma de decisiones en el área de la auditoría. Otro elemento también es el uso de diagramas de flujo, diagramas de proceso,
que puedan ser útiles para todo el sistema, pero también hay otros esquemas, no solamente de flujo de datos, sino cómo se comportan los objetos o los servicios, y requerirían de otro tipo de diagramación, pero el hecho es que la diagramación es muy útil para poderle dar seguimiento a los distintos procesos que se realizan. Los diccionarios de datos es otra técnica muy utilizada, también muy válida, la cual permite tener la información, por ejemplo, en el caso de las bases de datos, de cuáles datos están siendo almacenados, cómo es su estructura, su conformación, tamaño, tipo de dato, importancia de ese dato para fines de establecer relaciones con otras tablas. Por lo tanto, los diccionarios bien elaborados pueden ser una tremenda herramienta muy útil para el auditor. La representación de los modelos, de cómo se van haciendo o se están llevando los procesos, por ejemplo, cómo es el flujo de datos, cómo están estructuradas las bases de datos, qué estructuras, qué modelados de construcción, de diseño, de desarrollo se utilizan, cómo se da la transición de los estados, de los eventos, y las distintas gráficas de la estructura de todo el sistema son elementos muy útiles, muy necesarios para el auditor. Como vemos aquí, todos estos elementos, todos estos datos, maneras de hacer las cosas, contribuyen al final a tener un legajo, un conjunto de información que sirve para elaborar el dictamen. Es decir, aquella información, aquel reporte del área de auditoría que dice qué ha encontrado, qué está ocurriendo, cómo se están haciendo las cosas, y sugiere, en el caso de que hayan cosas negativas o que puedan ser mejoradas, sugieren medidas de acción para lograr la mejoría de las cosas encontradas. De esta forma y con estas herramientas, los auditores trabajan obteniendo las informaciones para el dictamen. Hasta aquí llega todo el análisis que hemos estado haciendo sobre los papeles de trabajo para la auditoría de sistemas computacionales. Muchas gracias, nos vemos luego.